De los grandes teólogos de la historia, Agustín de Hipona es por lejos el más imponente y llamativo de todos, aún hasta nuestra era. Así que hoy vamos a estar mirando en este video sobre la vida y especialmente las obras de San Agustín o Agustín de Hipona, como se lo conoce, eh, que fue quizás uno de los más importantes teólogos sistemáticos y de los primeros 400, 500 años del cristianismo. Y como digo, fue tan influyente Agustín que corrió por las venas de la iglesia a lo largo de los siglos, pasando por los escolásticos como Tomás de Aquino, y luego pasando por Juan Wycliffe, ya empezando a pensar en los reformadores, y cómo no decir que fue uno de los grandes referentes del gran reformador alemán Martín Lutero, y sin olvidarnos también de Juan Calvino, ¿no? Son ambos influenciados por la teología de San Agustín. Así que, bueno, podemos mencionar otros, Spurgeon, Jonathan Edwards, etcétera. Eh, Agustín de Hipona va a ser uno de estos pilares de la fe cristiana. Algunos dicen que es uno de los mejores intérpretes del apóstol Pablo. Y aún así, después del apóstol Pablo, es quien más ha influenciado la cristiandad de una u otra manera. Así que lo que Agustín interpretó en su época, la teología que él hizo, la práctica que él implementó, ha sentado bases para mucho del quehacer, no solo teológico, sino práctico de la Iglesia a lo largo de los siglos. Así que este personaje es importante para nuestra fe, y en unos momentos vamos a estar leyendo literatura de Agustín. Las Confesiones es uno de sus escritos más populares, ¿no? Pero déjenme compartirles brevemente la historia de Aurelius Augustinus, así se lo llama en latín, ¿sí? Es uno de los grandes padres latinos, claro, de la iglesia, ¿no? Fue nacido en Tagaste. Ahora, interesantemente, Agustín es africano, ¿sí? En este sentido, es del norte de África. Eh, y nace en el año 354. Papel muy importante en su vida es ocupado por su mamá, llamada Mónica, que ella era una cristiana que constantemente oraba por la conversión de Agustín y también de su marido, que era infiel, ¿sí? Agustín mostró su inclinación por las letras y tuvo una mente privilegiada. Por eso a los 17 años, San Agustín, bueno, en ese momento no era San Agustín, Agustín, digamos, fue a estudiar filosofía a Cartago. Bueno, allí justamente se enreda en los placeres de la vida de esta gran ciudad y toma como mujer a una concubina con quien tiene un hijo con ella. Entonces, si ustedes van a ver la película de Agustín, es una película larga, pero es una película que, claro, ustedes notarán que de los santos, ahí dice San Agustín, ¿no? De los santos en la historia, este es el más, el que llevó una vida más promiscua, ¿no? Por lo menos previo a su entrega total a Jesucristo, ¿no? Entonces, San Agustín, algunos decían que si uno hace una movie de él, tiene que ser triple X, ¿no? Porque la verdad que vivió una vida muy, en los placeres, muy envuelto en los placeres. Así que bueno, mientras él estudiaba filosofía, ¿no? Y otra cuestión interesante de notar es la oración de su madre, Mónica. Entonces, cuando tenemos en nuestras iglesias madres que están orando, fíjense lo que influenció esta mujer en Agustín. Muy bien, Agustín se perfecciona en retórica estudiando bajo Cicerón, o estudiando, mejor dicho, a Cicerón. De esa manera él entiende que la búsqueda de la verdad es vital para alcanzar sus metas como orador. Lo que quería hacer Agustín era eso, ser un muy buen orador, ¿no? Y estaba estudiando todos los elementos retóricos. Sin saberlos de peregrinaje, comienza a dirigir
a este filósofo a los pies de la cruz. Esta búsqueda de la verdad que él tenía era muy profunda, notorio de la filosofía de la época, ¿no? La búsqueda por la verdad. Y eso lo lleva a él a unirse a un movimiento llamado los maniqueos. El maniqueísmo Agustín no lo convence, ¿no? De lo que es la verdad. Los maniqueos, como una nota al margen, es un movimiento semejante a los gnósticos, eran dualistas, creía que había una eterna lucha entre el bien y el mal, eh, y estaban asociados con la luz, las tinieblas, y por lo tanto consideraban que el espíritu del ser humano es de Dios, pero el cuerpo pertenece al demonio, ¿no? Entonces, de vuelta, acá están los aspectos gnósticos, no todo lo que es material es malo. En el hombre, el espíritu o luz se encuentran cautivos por causa de la materia corporal, por lo tanto, creen que es necesario practicar un estricto ascetismo para iniciar el proceso de liberación de esa luz atrapada. Así que esto, fíjense cómo se involucran de vuelta los pensamientos gnósticos eh, en esta creencia, ¿no? Desprecian por eso la materia, el cuerpo, los oyentes aspiraban a reencarnarse como elegidos, los cuales ya no necesitaban reencarnarse más. Es una mezcla, gnosticismo con religiones orientales, en este caso Zoroastro, Platón, Jesús, Budas eran muchas figuras religiosas que habrían sido enviadas a la humanidad para ayudarlas en su liberación espiritual, siendo Mani el sello de los profetas. En la práctica, el maniqueísmo niega la responsabilidad humana por los males cometidos porque cree que son productos de la libre, que no son, perdón, productos de la libre voluntad, sino del dominio del mal sobre nuestras vidas. Así que de esto se cree en esta filosofía, esta práctica maniqueísta, ¿no? Que a Agustín no lo convence, especialmente luego de conocer a su líder, Mani, ¿sí? Quien a duras penas respondía a las preguntas profundas de este joven experto en retórica. Por eso Agustín decide irse a Milán y allí se une con el neoplatonismo, adopta, absorbe la filosofía neoplatónica, ¿no? Y muchos sostienen hasta la fecha que gran parte de la teología agustina está influenciada por el neoplatonismo. Vamos a ver un poquito de esto luego. Bajo esta filosofía se procuraba conocer al uno inefable de quien proceden todas las cosas. Es allí donde se encuentra con el obispo de Milán, Ambrosio, que lo vimos en el video pasado. Y es atrapado, cautivado por la elocuencia y retórica en la predicación de Ambrosio, ¿no? La fama de buen orador que tenía justamente Ambrosio atrajo la atención de Agustín, quien asistía a la iglesia del obispo con la única intención de aprender estrategias de retórica. Sin embargo, no pasó mucho tiempo en que la retórica pasó a un segundo plano y lo que empezó a calar el corazón de Agustín fue justamente el mensaje de Ambrosio. Ahora parecía que las palabras del obispo respondían a la intensa búsqueda por la verdad que tenía Agustín. En ese momento es que Agustín se convence de que el cristianismo es verdad. Fíjense de vuelta cómo podemos conectar las oraciones de la madre con esta jornada de búsqueda de Agustín que se viene a dar justamente con Ambrosio. Ambrosio, de hecho, no reconoce las aptitudes que tenía Agustín, lo toma como un oyente, un filósofo interesado obviamente en la predicación de Ambrosio, pero no pone los ojos en Agustín como realmente un gran o un futuro pilar de la fe. O sea, no vio en Agustín el potencial que tenía Ambrosio, ¿no? Parece ser que Ambrosio estaba más enfocado en sus quehaceres que en ver el potencial en este joven, ¿no? Pero esto no quitó de que Agustín absorba de Ambrosio, ¿no? No solo la retórica que este orador tenía, sino también el mensaje, lo más importante, que fue casi como respuestas a las oraciones de su madre Mónica, ¿no? Se empezó a encontrar con la verdad y se convence a través de Ambrosio que eh, el Evangelio es
la verdad, Cristo es la verdad, de eso se convence. Ahora es interesante ver en Agustín una separación en su teología y aún en su práctica, de lo que es la conversión con el convencimiento. Agustín se convence, pero no se convierte en su manera de interpretar la fe. Nosotros hoy día a veces minimizamos lo que es la conversión a una respuesta de fe, una respuesta en la oración, y creemos que eso ya es la conversión, ¿no? Sin embargo, Agustín entiende que hay primero un convencimiento, él no lo pone esto en letras, pero esto se ve incluso en sus confesiones, ¿no? Que él se convence, pero él está buscando una transformación genuina en su vida, ¿no? Y él lo va a relatar esto en sus confesiones. Justamente lo que relata es este proceso del convencimiento a la conversión, ¿sí? De eso se tratan las confesiones, porque él mira de que él se convence, pero muchas cosas no son cambiadas. Él no deja su vieja vida, ¿no? Entonces él entiende que la verdad es Jesucristo, pero que él no está viviendo, no se convirtió en su manera de vivir, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia entre convencimiento y conversión, por lo menos en la cosmovisión agustina, ¿no? Así que él se convence de la verdad, pero este convencimiento no hizo más que dejar en evidencia el pecado que generaba el vacío en Agustín. Así comienza una lucha interna por alcanzar la verdad del Evangelio y dejar la inmoralidad en la que estaba sumido. Esa tensión es luego plasmada justamente en lo que vemos aquí en pantalla, que son las confesiones, perdón, que justamente narran forma de oración a Dios, su vida y su conversión a Cristo, siendo esta una de las primeras autobiografías existentes en la historia. ¿Sí? Confesiones, de hecho, se estudia hasta la fecha aún en diferentes carreras de retórica, de derecho, sí, etcétera, y en teología, obviamente. Agustín deseaba entregarse, pero no demasiado rápido. Esto muestra que él no quería ser un cristiano a medias. Un día en un huerto de Milán, él estaba clamando al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? Mañana. ¿Por qué no termina mi inmundicia en este preciso momento? Fue entonces que oye a un niño jugando y cantando, toma y lee, toma y lee, toma y lee. Cuando toma la Biblia que tenía en mano, abre en Romanos 13, 14, 15 y allí se convierte. Este texto dice, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Así se convierte y vende todo para dárselo a los pobres, y se dedicó a una vida monástica y luego pasa a ser obispo de esta pequeña ciudad llamada Hipona. Entonces, como les mencionaba con Ambrosio, esta aparición de un niño que lo llamaba Ambrosio, ¿no? Y quería que sea el obispo de Milán. Algo similar pasa en la vida de Agustín, por lo menos aparece esta voz de un niño, y no se sabe hasta la fecha si era un niño que estaba jugando o era un niño que estaba jugando que decía justamente toma y lee, toma y lee. Él lo interpreta como la voz de un niño. Pudo haber sido en una experiencia espiritual también, definitivamente. No está claro esto, ¿no? Pero él es por este evento que lo atribuye a un niño que él se convierte justamente, deja su vida, deja la concubina, se queda con su hijo va a morir más tarde, y su mamá que también va a morir más tarde, ¿no? Y el compañero de viaje que estaba siempre con él. Sí, esto es por decir así, el equipo que tenía Agustín, ¿no? Con el cual él va al monasterio y se consagra. Hay que decir también que para esta fecha, y para personajes como Agustín, el consagrarse totalmente era dedicarse a una vida completa al servicio a Dios, ¿no? Como que hoy diríamos, bueno, una persona convertida es una persona que se dedica 100% al ministerio. Todavía a veces se mira la vida cristiana desde esa forma, ¿no? Como que es muy difícil a veces combinar lo secular con lo sagrado,
como que ambas cosas pueden sobrevivir juntas, ¿no? Entonces se mira como un cristiano de menor calibre aquel que trabaja en determinado lugar. Esto después Lutero lo va a reinterpretar, ¿no? Él dice que todos los cristianos somos sacerdotes en nuestro lugar de trabajo, ¿no? Y en nuestra vocación servimos al Señor, ¿no? Entonces, pero para el tiempo de Agustín, la entrega, como la entiende Agustín, es una entrega total a una vida completa, dejando todo, ¿sí? Y eso le representó a él el monasterio, ¿sí? Que después los monasterios agustinos van a ser uno de los más austeros, y repitiendo a Martín Lutero, él va a ser monje agustino, ¿no? Por eso el conocimiento tanto de San Agustín de parte de Lutero, ¿sí? Así que me adelanté unos años en la historia. Volviendo a Agustín, encontramos como él es convertido, y este es el lenguaje que él usa, no es yo me convertí, sino que el Señor me convirtió. Por eso dije, él es convertido en voz pasiva, ¿no? Porque no es él quien entiende haber dado el paso, ¿sí? Y todo esto va a ser parte incluso de toda la doctrina agustina, posteriormente luterana, reformada y calvinista en particular, ¿sí? Esta idea de quién da, dónde está la fuerza de acción, ¿no? Siempre va a estar puesta en Dios, ¿no? Y esto va a ser parte de lo que es la salvación, la elección incondicional, todos los elementos, más vale, nosotros decimos calvinista, pero en realidad son agustinos, ¿no? En cuanto a la interpretación de la salvación y los elementos de la salvación. Así que Agustín no fue un líder de una gran ciudad, pero su inigualable profundidad teológica reflejada en sus escritos hicieron de él uno de los más grandes y respetados padres de la Iglesia. Y para Justo González, citando un historiador cristiano latino, es el último de esta era, ¿sí? De la era de los gigantes de la fe, según González, ¿no? Sus escritos se concentraron en defender la verdad cristiana contra el maniqueísmo, ¿sí? Movimiento al que perteneció, y en particular contra una herejía de un monje inglés llamado Pelagio, o sea, el pelagianismo. Pelagio aseguraba que mediante una vida austera y disciplinada se podía vencer el pecado y alcanzar la salvación, ¿sí? Él decía que él rebajaba la gracia de Dios a las obras humanas. De hecho, él llegó a decir que la gracia no era necesaria o no era indispensable para este monje inglés. Agustín acá se le pone la piel verde si se pone nervioso. Y cuando digo se pone nervioso, porque él con esta intensidad refuta al monje inglés, sí, que luego va a ser condenado como hereje. ¿Sí? Agustín se opone a este monje y es donde es allí, en esta tensión, justamente con el tema de la gracia de Dios. Agustín entendía que él, siendo tan pecador, no había podido hacer nada para salvarse y que todo fue acción de la gracia de Dios. Sola gracia, va a decir Lutero más adelante, ¿no? Saliendo con esta idea de Agustín, que fue solamente esa gracia irresistible la que Agustín no pudo vencer, la gracia lo venció a él. Sí, fíjense de vuelta el poder de acción entre lo humano y lo divino, ¿no? Así que aquí es donde se gestan todas estas doctrinas que después se van a adoptar en el protestantismo. Y hay que decir que la Iglesia Católica no adopta muchas de estas doctrinas, aunque sí adopta otra parte de Agustín. De hecho, Agustín es uno de los teólogos de la Iglesia Católica, ¿no? Lo va a hacer de Tomás de Aquino, el doctor de la Iglesia medieval, ¿sí? El gran escolástico. Y Tomás de Aquino sí va a hacer énfasis en la predestinación, pero en la práctica la Iglesia Católica no hizo aplicación de las verdades de la predestinación de los santos, de la gracia irresistible, todas estas doctrinas agustinas, ¿no? Eh, Porque hizo más énfasis en las obras, ¿no? Así que bueno, esto va a estar, vamos a reflexionar de esto más en la historia. Seguimos con Agustín. Um, Así que Agustín argumentaba que el ser humano es pecador y que no puede querer otra cosa que el pecado. El pecado solo se remedia por la gracia de Dios,
su regalo inmerecido en Jesucristo. El ser humano no puede alcanzar la salvación por su propia cuenta. Para Agustín la gracia es irresistible, como les mencioné recién, y Dios predestina a los escogidos, ¿sí? Eh, Así que muy bien, a raíz de esta disputa va a surgir una posición intermedia que en la historia se conoce como semi-pelagianismo, ¿sí? Algo que no va tan a un extremo como Pelagio argumentaba que no hace falta la gracia, sino una posición en donde hay una interacción entre la voluntad humana y la gracia de Dios. El semipelagianismo, para darles una idea, va a estar siempre en la historia, ¿sí? En la vida de los monjes, en muchos de ellos, va a haber una suerte de semipelagianismo, ¿no? Pero más puntualmente va a estar en los movimientos posteriores conocidos como arminianos, ¿sí? Se van a conocer como movimientos semipelagianos, ¿sí? En donde hay acción divina, yo ejecuto la fe, yo tomo una decisión, el libre albedrío. En los movimientos humanistas definitivamente, como el de Erasmo de Rotterdam también, yo ejerzo una decisión, una voluntad humana y Dios actúa en respuesta de alguna manera a esa decisión, ¿no? Bueno, todo esto es un aspecto de arenas movedizas, sí, que tomaría mucho tiempo y lo vamos a estar discutiendo a lo largo de la historia, especialmente cuando lleguemos a la Reforma Protestante, ¿sí? Por ahora, Agustín no estaba reformando nada, simplemente estaba peleándose con un monje, ¿sí? Y como buen filósofo, convencido de lo que él creía, y también creo yo con alguna influencia del neoplatonismo en estas posturas, ¿no? En cuanto bueno, a la mirada, la mirada acerca de Dios y demás, desarrolla estas doctrinas y se convierte en un gran defensor de la fe también, ¿no? Eh, Muy bien. Eh, de estas obras, de las obras que Agustín escribe, se destacan las Confesiones y la Ciudad de Dios. Agustín fue por sobre otras cosas un gran maestro. Su ejemplo fue seguido por toda la cristiandad y su impacto inmensurable. Es, sin exagerar, el teólogo más citado de la historia del cristianismo. Ya cuando Agustín muere, los vándalos estaban a punto de ingresar en la ciudad de Hipona. A partir de allí, tanto el Imperio Romano como el cristianismo tomarían rumbos desconocidos, por lo menos hasta ese momento, ¿sí? Agustín marca el final de una era, la era de los mártires y de los apologistas, la era de los grandes teólogos y maestros de la iglesia. Roma cae en manos de los bárbaros y con ella el imperio se viene abajo, empieza otra forma de cristianismo. Pero adelante aparecerían los papas que gobernarían la capital imperial desde otra óptica. Entonces, en las próximas clases o videos vamos a estar viendo justamente el desarrollo del papado. Leamos un poco de Agustín antes de finalizar esta clase para tener una noción de cómo él escribía. Esto es parte de las Confesiones, libro 1.1, y observen mientras leo no solo la eh, articulación teológica de Agustín, sino especialmente la espiritualidad de Agustín, ¿sí? Como un gran monje. Grande eres, Señor, y muy digno de alabanza, grande tu poder y tu sabiduría no tiene medida. Y pretende alabarte el hombre, pequeña parte de tu creación, precisamente el hombre que revestido de su mortalidad lleva consigo el testimonio de su pecado y el testimonio de que resistes a los soberbios. Con todo quiere alabarte el hombre, pequeña parte de tu creación. Tú mismo lo estimulas a ello, haciendo que se deleite en alabarte, porque nos has hecho parte, nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que repose en ti. Dame, Señor, a conocer y entender qué es primero, si invocarte o alabarte, o si es antes conocerte que invocarte. Más, ¿quién habrá que te invoque si antes no te conoce? Porque no conociéndote fácilmente podrá invocar una cosa por otra.
Entonces, fíjese la agudeza teológica de Agustín, pero la espiritualidad al mismo tiempo, ¿sí? La humildad con que él se acerca a Dios, ¿no? Sabiendo que eh, el hombre es quien alaba a Dios, que Dios mismo es el que pone o estimula al hombre a alabarlo, ¿no? Y luego el último párrafo de esta presentación dice, ¿qué es primero? Invocarte, alabarte. Si uno no se haría estas preguntas, menos que uno tenga una mente aguda, ¿no? Y así Agustín era muy detallista en cuanto a sus procesos de comprensión de la fe. Escúchame, oh Dios, hay de los pecados de los hombres, y esto lo dice un hombre y tú te compadeces de él por haberlo hecho, aunque no el pecado que hay en él. ¿Quién me recordará el pecado de mi infancia, ya que nadie está delante de ti limpio de pecado, ni aun el niño cuya vida es de un solo día sobre la tierra? Aquí vamos a ver a Agustín como uno de los que va a desarrollar la doctrina del pecado original. Si el pecado en los niños, por lo cual necesitan algún medio de gracia para el perdón de esos pecados, y todo esto va a venir incluso con la idea de bautismo infantil y demás, ¿no? Más elaborado a lo largo de la historia, ¿no? Justamente esta idea del pecado en el niño, ¿sí? Pero acá Agustín simplemente está escribiendo desde su espiritualidad, ¿no? Sin afán de querer escribir doctrina, ¿no? Dios mío, que yo te recuerde en acción de gracias y confiese tu misericordia sobre mí, que mis huesos se empapen de tu amor y digan, Señor, ¿quién semejante a ti? Rompiste mis ataduras, sacrifíquete yo un sacrificio de alabanza. Contaré cómo las rompiste y todos los que te adoran dirán cuando lo oigan, bendito sea el Señor en el cielo y en la tierra, grande y admirable es el nombre suyo. Tus palabras, Señor, se han pegado a mis entrañas y por todas partes me veía cercado por ti. En cuenta que Dios lo rodea, lo acorraló Dios, ¿no? Y acaba el relatar, narrar parte de su conversión o su conversión, ¿no? Decía estas cosas y lloraba con amarguísima contrición de mi corazón. Mas he aquí que oigo de la casa vecina una voz, dice, como de niño o niña, él no estaba seguro, que decía cantando y repetía muchas veces, toma y lee, toma y lee. De repente, cambiando de semblante, me puse con toda la atención a considerar si si por ventura había alguna especie de juego en que los niños soliesen cantar algo parecido, pero no recordaba haber oído jamás cosa semejante, y así, reprimiendo el ímpetu de las lágrimas, me levanté, interpretando esto como una orden divina de que abriese el códice y leyese el primer capítulo que hallase. En este tiempo se le llamaba códice a muchos de los libros, obviamente bíblicos, ¿no? Así que él hace esto, porque había oído decir de Antonio, Antonio era uno de los primeros eremitas en la historia del siglo II y III, que advertido por una lectura del Evangelio a la cual había llegado por casualidad y tomando como dicho para sí lo que leía, vete, vende todas las cosas que tienes, désela a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos y después ven y sígueme, se había al punto convertido a ti con tal oráculo. Así que apresurado volví al lugar donde estaba sentado Alipio, y yo había dejado el códice del apóstol al levantarme de allí. Tómele pues, toméle pues, perdón, y abríle y leí en silencio el primer capítulo que se me vino a los ojos y decía, no en comilonas y embriagueces, no en lechos y en liviandades, no en contiendas y emulaciones, sino revestidos de nuestro Señor Jesucristo y no cuidéis de la carne con sus demasiados deseos. No quise leer más, ni era necesario tampoco, pues al punto que di fin a la sentencia, como si hubiera infiltrado en mi corazón una luz de seguridad, se disiparon todas las tinieblas de mis dudas. Fíjense cómo Dios, uno podría decir, Dios usó esto de abrir el libro casi al azar, ¿no? Entonces, habían casos de estos. Este es uno de ellos en la historia. ¿Sí? Así que a veces Dios usa estos métodos, ¿no? No que hay que recomendarlos, pero ahí están, ¿no?
Entonces, puesto el dedo o no sé qué cosa de registro, corre el códice y con su rostro ya tranquilo se lo indiqué a Lipio, quien a su vez me indicó lo que pensaba por él y que yo ignoraba. Pidió ver lo que había leído, se lo mostré y puso atención en lo que seguía aquello que yo había leído y yo no conocía. Seguía así: recibida al débil en la fe, la cual se aplicó él a sí mismo y me lo comunicó, y fortificado con tal admonición y sin ninguna turbulenta vacilación, se abrazó con aquella determinación y santo propósito tan conforme con sus costumbres, en las que ya de antiguo distaba ventajosamente tanto de mí. Así que Alipio y Agustín van a ser estos compañeros de ministerio que van a llegar a Hipona. Dice, después entramos a ver a la madre, ¿sí? O sea, Mónica, indicándoles, y claro que se llenó de gozo, pues ya estaba orando por él. Le contamos de modo cómo había sucedido y saltaba de alegría, cantaba victoria, por lo cual te bendecía a ti, que eres poderoso para darnos más de lo que pedimos o entendemos, porque veía que le habías concedido respecto de mí mucho más de lo que constantemente te pedía con gemidos lastimeros y llorosos. Porque de tal modo me convertiste, acá está el lenguaje de Agustín, repito, de tal modo me convertiste. Él no decía yo me convertí, sino tú me convertiste a ti. Ya no apetecía esposa ni abrigaba esperanza alguna de este mundo. Acá de vuelta está la cuestión de que me convertí, entonces no necesito esposa, ¿no? Está despegue de las cuestiones necesariamente terrenales, ¿no? Y de vuelta acá no hay que tomar lo que dice Agustín como la palabra de Dios, ¿no? Obviamente. Son puntos interesantes para reflexionar, ¿no? O sea, pero uno puede decir, me convertí al Señor, ¿no? Si es más de corte semi-pelagiano, si se quiere. No hay nada malo en eso, pero para pensar en cómo Agustín entendía la fe, ¿no? También el dejar todas estas cuestiones de la carne que a él le generaban problemas, ¿no? Estando ya en aquella regla de fe sobre la que hacía tantos años me había mostrado a ella. Y así convertiste su llanto en gozo mucho más fecundo de lo que ella había apetecido y mucho más caro y casto de lo que podía esperar de los nietos que le diere mi carne, ¿sí? Estos son libros de la ciudad de Dios, lo que acabamos de leer son las confesiones. Acá hay diferentes temas de cómo el problema de Roma, el argumento de Agustín en la ciudad de Dios es que el problema de Roma no era el seguir al Dios cristiano, a Jesús, sino era el problema de justamente los dioses de Roma, ¿no? Que trajeron toda esa devastación sobre la ciudad, y Agustín interpreta que va a venir una ciudad de Dios que va a tomar tiempo, que se va a ir desarrollando hasta el fin, esa ciudad de Dios, hasta que llegue el cielo, ¿sí? El fin de la ciudad de Dios es el cielo, el fin de la ciudad terrena es el infierno. Ese es el argumento de Agustín. No tal margen, también hay que entender que acá se va a empezar a involucrar una forma de comprender la escatología, ¿sí? Las cosas del fin, porque de hecho Agustín acá hace un argumento escatológico también en este gran tratado, La ciudad de Dios, que es el plasmar en esta tierra parte de lo que es el cielo, ¿no? Mientras llega a ese cielo. Así que esa es una forma de ver el futuro, ¿no? Como una de las posturas llamadas postmilenarismo, ¿no? Es decir, yo voy estableciendo el reino de Dios en la tierra y puedo utilizar textos bíblicos, el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Etcétera. Entonces no es un reino espiritual mientras Cristo venga a reinar luego en el milenio, ese es el premilenarismo, sino que el postmilenarismo argumenta de que va a haber hay que preparar el reino para cuando venga Jesús lo reciba en gloria. Así que esas son variantes. Entonces, cuando uno entiende esto, aún desde la postura escatológica, se va a dar cuenta el por qué luego la Iglesia de Roma, en la Edad Media, va a plasmar no tanto un cuidado de almas, como más bien un cuidado de una ciudad, ¿no? Eh, y va a plasmar esa idea de que pastoreamos un imperio o un sector
con reyes que tienen que ser cristianos, entonces va a estar plasmando estas civitas o civitates Dei, ¿no? La ciudad de Dios, las civitas Dei, las civitates Dei. Entonces, esta ciudad de Dios es la que trata de plasmar la iglesia. Creemos en la tierra algo que se parezca al cielo, o preparemos en la tierra un reino para que cuando Cristo regrese tome las riendas de ese reino. Algo muy distinto a lo que la mayoría de la iglesia hoy cree. Evangelicemos para ganar alma, para cuando venga Cristo la mandamos al cielo, ¿sí? Y cuando Él regrese en su segunda venida, su regreso, Él instale un reino milenial acá en la tierra, y ese va a ser el reino. Así que bueno, todo este argumento juega en entre letras de la ciudad de Dios en San Agustín. Esto lo van a ver no solo en la Edad Media con la Iglesia Católica, sino lo van a ver con Juan Calvino, uno de los intérpretes más apegados a Agustín, que va a ser de Ginebra, ¿sí? Geneva, lo que es la ciudad de Dios. Él implanta este modelo de ciudad de Dios en Ginebra. Muy bien, en los escritos de Agustín también él habla de la predestinación, ¿sí? Así que ustedes pueden leer esto en el PowerPoint, ¿sí? Él argumenta en favor de la predestinación. Y otro de los temas que argumenta Agustín también es sobre el purgatorio. Ahora, Agustín no desarrolla la doctrina del purgatorio, pero Agustín entiende que podía haber algún proceso de purificación previa a entrar al cielo, ¿sí? Esto después se va a desarrollar, o se va a engranar, mejor dicho, con Gregorio el Grande, ¿sí? Él va a sostener el purgatorio y le va a dar un poco más de forma. Pero Agustín, mientras tanto, decía, Señor, no me arguyas en tu indignación, no me halle entre aquellos a quienes has de decir, id al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. Ni me corrijas en tu furor, sino purifícame en esta vida y vuélveme tal que ya no necesite de fuego corrector. Esa parte, fuego corrector, es lo que algunos sostienen que Agustín se refiere a lo que después va a ser la idea del purgatorio, ¿sí? Agustín aparentemente cree que hay un fuego corrector. Ahora, acá no está hablando de algo después de la muerte y cuestiones así, por lo pronto, ¿no? Pero sí va a entender de que hay algo, tomando en mente algunos textos como el del apóstol Pablo, ¿no? Atendiendo a los que han de salvarse, aunque no obstante, como a través del fuego, porque ¿por qué acontece esto si no es porque edifican aquí sobre cimiento, leña, paja, heno? Si hubiesen edificado sobre oro, plata, piedras preciosas, estarían libres de ambas clases de fuego, no solo de aquel eterno que ha de atormentar para siempre a los impíos, sino también de aquel que corregirá a los que han de salvarse a través del fuego. De vuelta, esta idea de fuego corrector es la que se utiliza de Agustín para desarrollar la idea posterior del purgatorio, ¿sí? Agustín acá puede bien estar refiriéndose de un fuego corrector terrenal, no necesariamente futuro, ¿no? Pero después se va a tomar esta idea futura con Gregorio cuando dice de que, y toma curiosamente el texto de la blasfemia contra el Espíritu Santo, donde dice de que Jesús dice de que no tendrán perdón ni en este siglo ni en el siglo venidero, como que va a haber un tiempo en el siglo venidero de posible perdón, utilizando este texto, ¿no? El de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que ese pecado no va a ser perdonado en el siglo venidero, o sea, entendiéndose esto como después de la muerte. Bien, simplemente mencionando que Agustín desarrolló, por lo menos tiró la bola inicial de estas doctrinas, incluso de la doctrina de la predestinación, como la vimos anteriormente, y la gracia, que después van a ser tan importantes en la Edad Media. Con esto finalizamos la clase de hoy. Y finalizamos también lo que hemos visto de Agustín. Mucho más para leer. Ustedes van a estar considerando bastante a Agustín en estas clases. Así que nos vemos en la próxima.